A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Ah, encontré la... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como todas las semanas en Dame el Poder, hoy un lujo todo el programa, vamos a estar con Javier Milei. Antes quiero hacer una breve reflexión de lo que estamos viendo. Son obviedades, como les digo siempre, pero que bien vale la pena a veces ponerlas y de manifiesto. Esta pandemia pone de manifiesto, en definitiva, valga redundancia, en blanco sobre negro y potencia determinados comportamientos. Como siempre les digo, va a haber un antes y un después. Y sobre todo esta cuarentena larga, la más larga de todos los países. Fíjense ustedes lo que estamos viviendo en estas últimas semanas, ¿no? Justicia por mano propia, por un lado, condena social por el otro y quién sabe cuánto más. Lo que yo les vengo diciendo desde hace muchos meses, donde de alguna manera cuando se quiere cambiar el orden social de prepo o sistema de valores, la cosmovisión del mundo y de la vida, el contrato social, de lo cual vienen hablando los gobernantes ya antes de asumir y que de hecho es un poco lo que está ocurriendo, yo les decía siempre que se puede perder el control social y creo que en parte eso es lo que está ocurriendo, porque de alguna manera los linchamientos significan que todos los presos que soltaron, vos los soltás, algunos violadores y asesinos por el tema de lo COVID, por lo que vos quieras, la actitud que por ahí toman algunos ciudadanos, yo lo lincho. De hecho hubo linchamiento, justicia por mano propia. A los que roban o después se lo dan a la policía. Lo mismo que la condena social. La justicia no actuó en tiempo y forma. La ley determina que puede tener arresto domiciliario Lázaro Báez, pero la gente lo condena y no lo deja entrar. La justicia, vos no actuaste de alguna manera, es lo que el ciudadano está diciendo, actúo yo, condeno a mi manera. Entonces todo esto sumado a un montón de hechos, fíjense ustedes lo de la toma, diríamos la sublevación en realidad, de la policía de la bonaerense, la más grande, la más extensa del país, también tiene que ver con esto. De alguna manera, bueno, ni que hablar lo que les costó, dieron la vida para que muchos de estos presos estuvieran en la cárcel y están sueltos. Está subvertido, dado vuelta al orden establecido. La toma de las tierras, fíjense ustedes que eso atenta contra el derecho a la propiedad privada. Antes quisieron expropiar Vicentín, tuvieron que ir para atrás, pero fíjense la toma de la propiedad privada, que algunas son tierras fiscales, pero muchísimas de gente que es la dueña. Ni que hablar a todos los vecinos de alrededor que la propiedad que tienen va a pasar a valer 2,50 si la quieren vender. Hay una encuesta que dice, kirchnerista, que esto está lo ven con malos ojos y es negativa la opinión que tiene muchísima gente, más del 60 o 70% con respecto al tema de las tomas. Guarda con eso. Porque hay gente de clase media, media baja que le costó horror y comprarse su casita y que de repente enfrente, porque esto ocurre en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, como así también en el sur, terminen perdiendo todo el valor de su propiedad, es grave. Yo no me quiero ni imaginar cómo influye esto en el clima de negocios y en la economía en general. La policía, y esto les quiero decir, que coincido con el reclamo, es justo, esto me contaron algunos bonaerenses y comisarios y demás que arrastra de hace mucho, ahora hace eclosión. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como les dije, tienen que dar aún la vida, exponerse aún más. Muchos de ellos están con el virus, se han enfermado, pero muchísimos de ellos. La primera línea, ellos, los médicos, y son los que menos ganan. El ajuste, fíjense ustedes cómo también se deben sentir, que esto también influencia en todo lo que le estamos hablando, que tiene que ver con la injusticia, la no igualdad ante la ley, porque ven cómo Vudú cobra la enorme cantidad de dinero por una pensión, los jueces que cobran una fortuna retirados, los funcionarios, los empleados públicos, todo fortuna, todos beneficios para vos salieron toda la cárcel, todo lo que es tema de corrupción, beneficios para los corruptos, beneficios para todos, y los que de alguna manera, las 4 funciones indelegables de Estado, salud, seguridad, educación y justicia, una miseria. ¿Por qué? Porque la plata no alcanza, así que todo en definitiva va de la mano, la salud y la economía no pueden ir disociadas, van juntas. Como me decía una de las personas que está alrededor mío, no es que elegir entre salud y economía, no se puede elegir, porque fíjense, por haber elegido salud, están ganando 2,50 y esto tampoco puede, porque esto tampoco puede ser y probablemente no termine acá. Para concluir, ahora vamos a hablar con el economista de todo lo que les estoy diciendo cómo influye en el clima de negocios. Me parece que este no es el camino. Me parece que esto tiene que ver con el descontrol, de alguna manera, en cierta manera, en algunos aspectos de lo social, anomia del Estado
y que de alguna manera tenemos que volver al orden, porque va a ocurrir por las buenas o por lo que vemos por situaciones conflictivas, sino que no es lo que todos queremos, porque eso no es el bien común. Después de la pausa, Javier Milei. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos entonces, desde el año pasado que no lo vemos. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Qué tal, Elizabeth? Es un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Bueno, realmente me encanta, gracias por estar, para mí es un lujo, conozco muchísima gente que te sigue y lo interesante es que estás haciendo de alguna manera también una influencia y un cambio cultural en otro tipo de ideas distintas a las que de alguna manera están enquistadas en la sociedad, que a muchos les parecen interesantes, que tienen que ver con el liberalismo. ¿Qué opinás de esto que dije? ¿Cómo influye en el clima de negocios todo esto que estamos viviendo? Bueno, hay varias cuestiones muy graves que están tomando lugar. Está claro que el avance sobre la propiedad privada es un problema enorme. Recordemos que el liberalismo como revolución es una revolución de índole institucional que tiene que ver con la propiedad privada. Cuando el liberalismo arrancó, la población en el planeta Tierra estaba en torno a los 1.000 millones de seres humanos y el 95% del planeta Tierra vivía con menos de $1 diario. Y hoy con 7.800 millones de seres humanos en el planeta Tierra, previo a la llegada de la pandemia, estaba en 5%. Es decir, y eso fue una revolución institucional. Y el eje central, te diría que es la propiedad privada. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un intercambio con otro individuo, básicamente vos entregás un bien de tu propiedad a cambio de dinero. Y eso genera un registro histórico que se llama precio. Ese precio se convierte en una señal donde los distintos agentes se coordinan, algunos como compradores y otros como vendedores. Y en tanto y en cuanto haya una diferencia entre oferta y demanda, se van a producir ajustes. Es decir, que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal que conlleva a la coordinación y al ajuste, ¿sí?, para encontrar el equilibrio. Ahora, ¿cuál es el punto central? El punto central es que todo este proceso arranca con el supuesto de que yo te entregué un bien que es de mi propiedad y vos me entregás dinero que es de tu propiedad. Consecuentemente, cuando vos vulnerás la propiedad privada, ¿sí?, ya sea o con intervenciones del Estado o directamente con una expropiación o directamente yendo al caso socialista donde la propiedad privada no existe, eso hace que el sistema de precios, cuanto más fuerte es la intervención del Estado, peor funciona, por ende empieza a fallar la coordinación, los ajustes no son los que tiene que haber y la economía empieza a entrar en una situación de decadencia. El mejor ejemplo en el mundo es Argentina, de ser el país más rico del mundo en 1895 y estar entre los 5 mejores países del mundo a inicio del siglo XX, hoy está en el puesto 70 y en franca caída. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el avance sobre la propiedad privada tiene consecuencias nefastas en el funcionamiento del sistema económico que conduce al empobrecimiento. No por nada aquellos sistemas que abrazan el socialismo terminan involucionando. Ejemplo, Cuba era uno de los países más ricos de Latinoamérica junto a Argentina. No solo que se empobreció, sino que además, terminaron teniendo escasez de azúcar. El caso de Venezuela era uno de los países más ricos de la región. Tenían $1 millón per cápita, digamos, en el suelo. Y sin embargo, después del experimento socialista, en los últimos 6 años cayó 70% del PBI, tienen una hiperinflación absolutamente descontrolada. El ingreso per cápita del venezolano promedio es de 72 centavos de dólar por día. Tienen 96% de pobres y 80% de indigentes. Eso sí, tienen el Gini más igualitario de toda la región. O sea, son todos igualmente pobres. Entonces, ahí claramente
vemos eso. Y en el caso argentino, Argentina va a Venezuela. Y por más que los satélites del gobierno lo nieguen, la verdad es que la peor intervención, o sea, o la peor declaración en ese sentido, la ha hecho el propio Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández tiene un conference call con Lula, básicamente él cuando dice, y esto es importante hacer el listado, que extraña a Chávez, que extraña a Bachelet, que extraña a Ricardo Lagos, que extraña a Lula, que extraña a Dilma Rousseff, que extraña a Lugo, que extraña a Evo Morales, que extraña a Rafael Correa, que extraña a Pepe Mujica, a Tabaré. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque todos los presidentes que él mencionó son todos emergentes del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo tuvo lugar, su primera reunión en 1990, después de la caída del muro de Berlín, cuando todos los satélites soviéticos se quedaron sin financiamiento y el único que estaba a cargo del poder en ese momento era Fidel Castro. Ahora, es interesante porque la agenda del Foro de San Pablo tiene 3 etapas. Tiene una que tiene que ver con el cambio cultural y cómo conseguir financiamiento. Después hay una segunda parte que continúa en distintos temas del cambio cultural, más los avances sobre el sistema económico, y la última etapa es directamente las apropiaciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque la idea original del Foro de San Pablo es establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Es decir, un modelo que ha empobrecido al mundo, un modelo que ha sido un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además, como es un modelo que se impone por la fuerza, ¿sí?, ha asesinado 150 millones de seres humanos. Y eso es lo que nos está proponiendo este gobierno. Es más, no solamente se queda ahí. El hecho, digamos, cuando vos ves lo de Vicentín, no es un acto aislado, porque en paralelo vos también tenés lo que pasó con Edesur. Es decir, y esto, digamos, también tiene que ver con el tema de las comunicaciones, que es el otro intento que están avanzando. ¿Por qué? Porque cuando vos le fijás las tarifas a una empresa en un contexto donde hay inflación y le empiezan a subir los costos, la respuesta natural, ¿sí?, es que la empresa defienda su flujo de fondos invirtiendo menos. Entonces ahí te apareció Cafierito, tercera generación de político. Ay, bueno, pero Edesur no invierte. ¿Y cómo va a invertir si vos le violentaste la ecuación económica financiera del contrato? Es decir, no funciona si vos no le permitís respetar el marco regulatorio, donde la clave fundamental del marco regulatorio es la ecuación económica financiera del contrato. Entonces, tenés lo de Vicentín, tenés el tema, digamos, de Edesur, tenés el tema de la TAM. Recordemos que la TAM, frente a la decisión del gobierno de cancelar los vuelos, va y se sienta con los trabajadores y le propone, dado que no están volando, una reducción transitoria, ¿sí?, de los sueldos del 50%. Fue y, digamos, el sindicato y se quejó frente al Ministerio de Trabajo culpando a la empresa de comportamiento antisocial. ¿Qué hizo la empresa? Decidió irse. 1.700 familias en la calle. ¿Sí? Ahora, cuando eso mismo pasó en aerolíneas, sí lo aceptaron. Entonces, fíjate que esto es sistemático. Digamos, no es casualidad que el señor Grabois impulse toda esta toma de tierras. Y después él dice, ay, es de mala leche, porque esto es literal, él lo dijo así, que digan que nos queremos parecer a Venezuela. Si estás aplicando las mismas políticas, estás aplicando Escúchame, las mismas Javier, barbaridades. yo lo que veo es que la realidad es que ahora dijeron que sí, que es ilegal, después de varias polémicas entre los ministerios de Nación y Provincia y demás. Se habrán dado cuenta que a la gente no les simpatiza porque les costó mucho comprarse la casa frente al lugar que está tomado, con lo cual la casa de ellos no va a valer nada, y por ahí les costó toda una vida en ese barrio. Que están arruinando a su propio núcleo duro de votantes, la vida les están arruinando, y favoreciendo a otros que van a estar muy contentos. Pero la realidad es que a mí me da la impresión de que con esto de las tomas, no sé, no hicieron nada para evitarlas. O sea, hay un montón de situaciones que vos estás diciendo que están ocurriendo de verdad. Por un lado está lo que están haciendo y por otro lado están los dichos que también están diciendo, es que ellos están tratando de crear un plan de reconstrucción nacional, de que disminuya la brecha entre los dólares, el oficial, el blue y demás, que con credibilidad y todo va a ir mejorando. Bueno, una serie de datos que ya venimos diciendo. Los bonos mejoraron después de cerrar el canje, el 99% queda un 1% que da temor, veremos qué pasa. En definitiva, quizás baja el riesgo país. O sea, ¿cómo unís? O sea, por un lado están estos hechos que te relataste,
astutamente, y por el otro lado este discurso y otros hechos en paralelo. ¿Con qué me quedo? Porque mi pregunta también, ¿sabes cuál es? El lugar que no ocupa la inversión privada, alguien lo va a ocupar. El que no ocupa produciendo bienes y servicios, alguien lo ocupa. Siempre lo ocupa. A veces Bueno, digo, no, capaz es que que lo ocupan a veces grupos que, por ejemplo, países con niveles de corrupción muy altos, o grupos que tienen que ver con lavado de dinero y de activos. O sea, el lugar lo va a ocupar alguien seguro. No, pero el problema es que el sistema virtuoso de crecimiento depende de dos palancas, si vos querés. Por un lado, el ahorro. ¿Sí? Bueno, este gobierno, con esa perspectiva keynesiana que tiene, digamos, es justamente un gobierno anti-ahorro. Por lo tanto, en lugar de tener más financiamiento, vas a tener menos financiamiento. Eso es por un lado. Por el otro lado, digamos que ese ahorro se transforma en inversión. Ahora, para que ese ahorro se transforme en inversión, vos tenés que tener respeto por los derechos de propiedad. Porque si vos, digamos, llegás a ganar dinero, pero te lo van a expropiar, entonces no vas a invertir. Eso es un básico. Y es más, en Argentina es casi imposible ganar dinero. ¿Por qué? Porque Argentina tiene cerca de 170 impuestos, 69.000 regulaciones, y si llegás a ganar plata, con el verso de la justicia social te la van a robar. Por lo tanto, todo ese mecanismo está empastado. No por nada Argentina no crece desde el año 2011. O sea, eso es el primer punto. Es decir, con lo cual el derrumbe del PBI per cápita en Argentina es colosal. Después está, por otro lado, el tema de la cuestión del dólar. El dólar, en realidad, no es que sube el dólar. No es que sube el dólar. En realidad lo que sucede es que pierde valor el peso. ¿Sí? Entonces, lo que hay que entender es por qué pierde valor el peso y por qué hay un exceso de oferta de dinero. Ese exceso de oferta de dinero se debe a varias cosas. La primera es, por un lado, digamos, el gobierno tiene un déficit fiscal colosal que lo financia con emisión monetaria, que este año podría llegar a ser en términos de déficit primario 8, 9 o 10 puntos del PBI. ¿Sí? ¿Con qué lo va a financiar? Con emisión monetaria. En lo que va del año ya emitió 1,5 billones de pesos. No llegó aún a la calle porque lo esterilizó con LELIX y con pases. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué tenemos de base monetaria y qué tenemos de LELIX y pases? Bueno, de base monetaria tenés 2,3 billones de pesos, pero de LELIX y de pases tenés 2,5 billones. Esto quiere decir que en el caso de haber un pánico bancario, ¿sí?, vos estarías duplicando la cantidad de dinero en el lapso de 28 días. Además, la señora Todesca pretende financiar obra pública con emisión monetaria, financiar capital de trabajo con emisión monetaria, asistencia en las provincias con emisión monetaria, más planes sociales con emisión monetaria. O sea, parece que para la señora Todesca y el señor Culfa todo se arregla con emisión monetaria. Si fuera tan fácil, digamos, ¿por qué no le regalamos una fotocopiadora a cada familia que imprima todos los billetes que quiera? No funciona así. Si vos del otro lado no tenés producción, esto es un desastre. Entonces, vos tenés esa situación de descontrol de la oferta monetaria. Por otra parte, tenés una caída colosal en la demanda de dinero. En el primer semestre del año, Argentina tuvo un superávit comercial de 8.000 millones de dólares. Sin embargo, el Banco Central perdió 1.500 millones de dólares de reserva. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente desprecia el peso y lo bien que hace, porque el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para bono. Entonces, tengo explosión de la oferta monetaria, derrumbe de la demanda de dinero. Es más, los primeros días posterior al canje, sí que pensaban que iban a tener un festival de suba de los bonos y que además iba a caer el riesgo país y que con eso, digamos, el Banco Central iba a empezar a comprar dólares. Vendieron 400 millones de dólares. Un 11%, un 11 y pico subieron. Por eso, Está bien, pero tiene que ver con el canje. Pero en la realidad, Argentina, digamos, tiene tasas de riesgo país similar al Congo. Sí, digamos, o sea, Argentina, digo, es un país africano, tiene una clasificación de triple C. Dentro de las 26 posibles, está 17. Entonces digo, vamos, ¿de qué es lo que estamos hablando? Entonces, si vos tenés explosión de la oferta monetaria, caída en la demanda de dinero, y a eso vos le sumás derrumbe en el nivel de actividad económica, tarde o temprano, la hiperinflación va a venir. Y entonces, digamos, ahí, digamos, está la posición de el gobierno. ¿Qué dice el gobierno? No, bueno, no hay riesgo de hiperinflación. ¿Por qué no hay riesgo de hiperinflación? Entonces te dice, no, bueno, lo que pasa es que en realidad el nivel de precios está determinado por el tipo de cambio. Qué bueno. Bueno, lo primero que yo le tendría que decir a la señora Cecilia Todesca y al señor Culfas es que desde agosto del año pasado, cuando terminaron las PASO,
digamos, el tipo de cambio estaba en 40 y hoy el paralelo está cerca de 140. Quiere decir que hubo una devaluación del 250%. Por lo tanto, miren muchachos, están en problemas porque eso implica una presión acorde al modelo que ustedes usan de 250 puntos porcentuales de inflación, lo cual es una hipermoderna. Ahora, digamos, no solo eso, digamos, lo podés mirar de otro lado, porque ellos te dicen, bueno, nosotros emitimos mucho y no genera inflación. Bueno, lo primero que hay que explicarle a estos analfabetos monetarios es que si van a citar el monetarismo, que por lo menos sean honestos intelectualmente y que sepan que Friedman también hablaba del rezago de la política monetaria que podía estar en el entorno a los 18 meses. Entonces, parte de, digamos, de que no suba la inflación hoy es gracias, digamos, a lo que hizo Sandleris. Sin embargo, yo no sé si por ignorancia o por deshonestidad intelectual, dicen, bueno, en el 2019 no se emitió y hubo inflación y en el 2020 emitimos y hay menos inflación. Eso es una tomada de pelo, es una falta de respeto, es una agresión intelectual, por decirlo de alguna manera, Javier, que muestran que son lo que burros. acabas de decir Dame un segundo, Elizabeth, por favor. Sandleris, ¿eh? Dame un segundo, que quiero acabas de decir terminar de con el Sandleris, argumento de la hiper, por favor. Entonces, el punto, ¿cuál es? Que vos hoy tenés, en el primer semestre, acumulaste 14% de inflación, pero tenés un 40% del índice que está en cuarentenado, con precio de hace 6 meses. Tenés 30% del índice que son controles de precios y tarifas pisadas. Y te queda un remanente de 30% que es alimentos y bebidas que van con el tipo de cambio. Si vos tenés una brecha de 90 puntos porcentuales, quiere decir que la inflación reprimida son 30 puntos porcentuales. Por lo tanto, la verdadera inflación de la primera parte del año está arriba del 46%. Por ende, digamos, eso implica anualizado 120% de inflación y hay un 70% del índice que no lo tocaste. Por lo tanto, Argentina va camino a un desastre y cuando esto estalle, no solo que tendremos una caída del PBI que está entre las 3 más grandes del mundo, que somos el tercero en el ranking de inflación mundial y además, o sea, estamos segundo en el índice de miseria, sino que además vas a tener una hiper y vas a ver la pobreza en niveles del 75%, ¿sí? Y eso ni siquiera lo va a poder manejar socialmente el peronismo. Bueno, yo lo quise llevar a la tierra, porque a veces es un poco complicado para mucha gente, pero lo que vos quisiste decir con Sandleris, a ver si es lo que yo entendí, es que las medidas en materia de política económica, por ahí no las ves ya, sino que las ves dentro de unos años. O sea que en este momento hay como un efecto residual de lo que hizo las autoridades de las monetarias anteriores. ¿A eso te referías? Exactamente. Exactamente. Vos, o sea, que la gente tienen un entienda. beneficio. O sea, lo que hicieron ahora, lo que van a estar haciendo ahora, esto tarde o temprano en algún momento va a decantar dentro de un tiempo, que vos dijiste la cantidad de años o de meses. Para terminar, ya quiero que hables de tu libro, Pandenomics, el último que escribiste, lo vamos a ver en pantalla y otros temas más si nos da tiempo el programa. ¿De qué trata? Bueno, mira, Pandenomics básicamente es un análisis económico de lo que pasó con el coronavirus, pero además deja establecido un marco analítico para analizar una pandemia. Y básicamente lo que termino demostrando en el libro es que estamos frente a una fraudemia y que todo el daño que tuvo el planeta Tierra en materia de actividad, ¿sí?, es culpa de la Organización Mundial de la Salud por haber impulsado un modelo de cuarentena cavernícola. Y lo voy a explicar en términos numéricos. Hay un trabajo de Robert Barro junto a 2 colegas que se llaman Ursúa y Wen, que hicieron la estimación de cuánto caería el PBI en el mundo si tuviéramos una nueva peste española, que fue la amenaza que lanzó la Organización Mundial de la Salud. Acorde a eso, el PBI debería caer 7 puntos porcentuales en su crecimiento. Cuando vos tomás el World Economic Outlook del fondo, en enero preveía un crecimiento del 3 y ahora está esperando una caída del 4 o 4,5. Es decir que, si vos te fijas, esto obedece explícitamente a haber hecho un modelo de cuarentena asociado a tener una nueva fiebre española. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, en realidad, cuando vos mirás los números de lo que fue la fiebre española, que infectó 1/3 de la población del planeta Tierra, una tasa de letalidad del 6% y mató 2% de la población humana en el planeta, sí, que eran 39 millones de aquel momento, vos hoy tendrías que, si replicás esos números, tendría que haber 2.600 millones de infectados, está arriba
ahí en torno a los 20 millones, tendrías que haber visto básicamente morir 160 millones de seres humanos. Es decir, 450.000 por día. O sea, todavía en lo que va del año, el coronavirus no mató el equivalente de 2 días de peste española. Entonces, cuando vos miras los números, te das cuenta que la Organización Mundial de la Salud erró tremendamente, ¿sí? Y el 99,5% de la caída del mundo tiene que ver por culpa de la cuarentena cavernícola impulsada por la Organización Mundial de la Salud. Pero eso no es todo, porque en realidad hay que tener en cuenta que el 62% de los trabajadores del mundo están en el sector informal y 47 puntos de esos 62 fueron impactados muy fuertemente. Eso hizo que se pierdan en el primer trimestre 130 millones de puestos de trabajo y en el segundo trimestre 305 millones de puestos de trabajo. Eso además implicó una caída del salario del 60%, ¿sí? Llevó a situaciones de pobreza de los trabajadores informales del 29 al 60%, aumentó el riesgo de inseguridad alimentaria de 130 a 265 millones de personas, y esta es la parte grave del programa. Se me terminó el tiempo, pero este es el tema que trata tu libro. Y me parece de lo más interesante. Vos sabés que yo muchas veces hice la comparación con la gripe española y me pregunté muchas cosas. Por eso lo voy a leer. Porque realmente, ¿qué hubiera pasado, no? Porque la gripe española no tomaron la misma medida que ahora. Yo muchas veces hice una comparación y me gusta esta comparación en términos económicos. Así que, bueno, lo vamos a leer, Javier. Y se me terminó el programa. No sé qué me dirán en estudio los chicos, porque acá me están diciendo que se me terminó el tiempo. Carlos. Bueno, lo único que puedo decirte es que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad, porque terminaron matando a 30 millones de seres humanos de hambre. Claro. Yo te agradezco muchísimo, Javier. La verdad que es un lujo siempre tenerte. Me gustaría volver a hablar con vos antes de fin de año para una vez que te vayan poniendo en blanco sobre negro qué es lo que va a quedar de esta economía y las medidas que tomen, cómo podemos seguir. Y que te escuchen en algunos consejos que siempre das tan útiles. Yo te agradezco muchísimo, Javier, haber estado acá. No, por favor, Elizabeth, siempre es un placer para mí estar en tu programa. Un lujo. Chau, pasara bien. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí y bueno, espero que la pasemos bien dentro de lo que estamos viviendo, una etapa tan particular como es esta cuarentena y en este contexto. Gracias a todos ustedes por seguirnos, nos siguen en Instagram y en Twitter y bueno, pásenla bien. Chao. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.